En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por el senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo, y por Dícter Zúñiga, abogado, defensor de derechos humanos. A ellos dos los saludo y les agradezco aceptar la invitación a este programa. Buenos días, Wilson. Buenos días. Alberto, Dícter, y a la audiencia un saludo muy afectuoso. Buen día, Alberto, un gusto estar compartiendo esta mesa con Wilson Arias y bueno, esperemos que sea del gusto de todos los que nos ven. Le hemos pedido al senador Wilson Arias que nos acompañe en esta hora, en este rato de conversación, para aprovechar su presencia en Cali, dado que está el tiempo de receso en el Congreso, y apostarle algunas preguntas, algunas respuestas que la opinión pública y la ciudadanía requiere sobre temas muy espinosos que están en la almendra de la protesta social, en la almendra del descontento y en la almendra de lo que puede ser el devenir próximo con respecto a qué va a suceder en el corto plazo, entendido él como los 2 años y medio que le quedan al gobierno de Iván Duque a Colombia. Y quiero comenzar por el tema más obvio, que es precisamente el del llamado paro o movimiento N21 que tuvo en la semana anterior el E21 y que de alguna manera muchos medios y muchos sectores de opinión dicen que se está difuminando, que se está desvertebrando, que se está diluyendo y que finalmente esto no termina en mayor asunto después de las protestas del 21 de noviembre. Pero lo cierto es que aunque no hayan protestas de la misma dimensión que las que hubo el 21 de noviembre y días siguientes del año pasado, sí hay un malestar sentido en la comunidad. Donde quiera que uno vaya, uno encuentra que la gente está diciendo la cosa no funciona bien. Entonces, la primera pregunta para usted, Wilson. El Congreso de la República, o mejor, por el Congreso ya pasó el llamado holding financiero y por el Congreso pasó la ley anticorrupción en el punto de la casa por cárcel y poco más, pero se tiene, el país entero está esperando qué va a pasar con el fracking, qué va a pasar con Colpensiones, qué va a pasar con la reforma pensional, qué va a pasar con la reforma laboral con respecto al contrato de trabajo para la gente joven, con el 75% que ANIF viene planteando. En esta semana ya escuchamos que la misma ANIF, que fue la que habló del 75% de salario para el primer empleo de los jóvenes, está diciendo que hay que desmontar las cajas de compensación familiar. Directamente ya le tiró el tiro al blanco a las cajas de compensación familiar. Sobre ese punto, aváncenos no solo su posición, sino cuál es el ambiente que hay en el Congreso frente a estos temas. El ambiente del Congreso creo que ha sido en general de poca escucha frente a los reclamos de la ciudadanía. Era para una reforma tributaria de manera ramplona, brutal, sin asco, que contenía básicamente lo que antes había sido la ley de financiamiento, que ya había sido sometida a comprobación material, fáctica, es decir, no estamos hablando de una especulación. La reforma financiera produjo unos efectos, no produjo empleo,
debilitó las arcas públicas. Bueno, se manifestó en concreto y, dadas las sentencias de la Corte, el Congreso de la República repite con los argumentos que habían sido presentados otrora por un ministro de Hacienda y que repite Carrasquilla, el hombre de los bonos de agua. Imagínate, es decir, peor escenario no puede haber. Pero yo considero que aún más agravado, y quiero advertir algo. Estoy en estas manifestaciones muy consciente de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no pueda tener éxito el paro, que es todo lo contrario. Cualquier Congreso de la República, por oligárquico que sea, cuando tiene a la gente en las calles de manera vigorosa, pues sencillamente tiene que ceder. Acaba de ocurrir en Chile, donde terminó Piñera pidiéndole disculpas, pidiéndole perdón al pueblo, y ese Congreso reaccionario, oligárquico, neoliberal chileno, concediendo algunas consignas que presentaron los chilenos. Lo que estoy diciendo, sí, y es mi deber anticiparlo, es que ese Congreso de la República, en el cual nuestra voz ha sido minoritaria, pero relativamente importante en el desarrollo del debate, ahora se verá diezmado por cuanto ingresan a la, comillas, gobernabilidad, Cambio Radical, una parte del partido de la U y probablemente buena parte del Partido Liberal, comandados por César Gaviria Trujillo, nuestro flamante exministro de Agricultura, Iragorri Valencia, y Vargas Lleras. Lo que se dice que se ha venido cocinando y se dice con mucha insistencia, pues seguramente se va a reflejar y va a haber una tensión entre lo que es la movilización social, la opinión pública, la expresión ciudadana de múltiples maneras, y un Congreso de la República que ahora se va a reconfigurar sobre la base de una especie de nuevo pacto frente nacionalista, dicen algunos, llámesele como quiera, pero una especie de también mermelada disfrazada. No te olvides que el Centro Democrático impugnaba porque la unidad nacional estaba pegada con mermelada, pero ahora que lo hace Duque, es de muy buen recibo de una fracción, e introduzco otra cosa. Digo, es de buen recibo de una fracción del Centro Democrático, porque lo que se viene cocinando es que un sector no despreciable del Centro Democrático ha, digamos, reaccionado frente a esta propuesta de unidad nacional, y no era para menos. Ellos fueron feroces contra esta misma procedimiento santista de urdir alianzas, y ahora ellos sienten que repiten exactamente lo mismo que criticaban ferozmente bajo el mandato de Santos. Alberto, yo creo, por un lado, de que frente a la movilización lo que hubo fue simplemente un repliegue por temporada decembrina. De todos modos, la gente, dijéramos, aprovecha esa temporada para descansar de una u otra manera. Más sin embargo, se siguieron dando las movilizaciones en Bogotá, en Cali, unas movilizaciones obviamente un poco más reducidas, pero movilizaciones al fin y al cabo. Yo creo que las condiciones materiales que llevaron a que se hiciera esa manifestación multitudinaria el 21 de noviembre, pues resulta que siguen vigentes, y es más, se han intensificado un poco más con el espectáculo que se brindó en el Congreso a finales del año pasado, cuando inclusive se vio sesionando a muy tempranas horas de la mañana, 3 de la mañana, cuando eso nunca se había visto. Por el contrario, veíamos una serie de congresistas durmiéndose en las sesiones en horas de la tarde o en horas de la mañana, y bueno, de todos modos, ya hubo un primer movimiento el 21E, en Bogotá se hizo sentir bastante. Aquí, a pesar de las lluvias que estuvieron en contra, aunque fueron bendecidas, porque de todos modos veníamos de una temporada de bastante calor, pues ya dieron sus primeros resultados y la gente está organizada. En estos días, el sábado nomás, hubo un foro en la Universidad del Valle, en donde hubo una conferencia de Atilio Morón, estuvieron unos personajes de la vida pública, política de la ciudad, y una cantidad de organizaciones que se dividieron en mesas para seguir trabajando todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones en contra, no solamente del gobierno, sino del Congreso, en donde infortunadamente hace parte nuestro senador Wilson Arias. De todos modos, yo creo que las cosas siguen para adelante y van creciendo. A mí me llama la atención, senador Wilson, que el movimiento social que agrupa a trabajadores, a campesinos, a indígenas, a estudiantes, a pensionados, etcétera, no logra encontrar un vaso comunicante con el llamado empresariado nacional. Empresariado nacional entendido como el micro, el pequeño y el mediano empresario, que está todos los días al pie de su negocio y que también está siendo afectado por todas estas políticas, porque es como si el movimiento social
mirara en una sola unidad a ese gran empresariado multinacional, banquero, de fondos de inversión, cuando usted y nosotros sabemos que nada que ver un empresario de una ferretería o de una panadería o de un almacén de abarrotes con una gran multinacional o con un sector bancario como el que maneja Luis Carlos Sarmiento. ¿Cómo hacer para que esos ciudadanos que hoy son trabajadores empresarios y los ciudadanos que son trabajadores empleados puedan encontrar un vaso comunicante? Señor Dispendiosa, yo creo que es un asunto de lo que parecería elemental decirlo, es un asunto de conciencia social también de esa pequeña burguesía y de los sectores empresariales. La alta oligarquía tiene conciencia de clase, en tanto sabe qué intereses interpretan, cómo se reproduce socialmente y en la política sus cálculos. Es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Jorimar de Santo Domingo son perfectamente conscientes y tienen una especie de burocracia muy especializada, bueno, de administradores de la cosa pública. Max Weber hablaba al respecto, se va creando una clase, una élite que secunda a aquella y que administra la cosa pública. Pero estos otros sectores un poco más frágiles no siempre logran concertarse con los de abajo, de una parte pues porque están merced al mercado, dependiendo mucho. Es decir, los proveedores, qué sé yo, de los grandes moles comerciales con frecuencia no pueden articularse fácilmente. Pero más allá de eso, también hago notar lo otro. Y es que, te voy a poner un ejemplo. Los productores cerealistas, que son con frecuencia bastante uribistas, han salido a la calle en algunas épocas a poner los tractores en la vía para impedir la importación de arroz, para impedir la importación de cereales. Digamos que hay una contradicción, algo así como lo dirían los clásicos, entre el ser social y la conciencia social. Los hechos te dicen que tienes que salir a protestar, la conveniencia inmediatista no te permite conjugarte con los sectores populares. Pero también, para completar mi respuesta, también suele ocurrir que cuando hay estallidos sociales u oleadas de movilización social, la conciencia de las gentes, y no solamente los de abajo, sino las propias capas medias y los empresarios, también están merced a ellas. Hay quien dice que en materia de conciencias, cuando se dan estas explosiones, hay días que resumen años en términos de conciencias. Días resumen años en materia de conciencias. Mira, yo te quiero decir, los días anteriores al 21, yo sentía que esto iba a explotar. Me fui, creo que fue para Santander, me fui a dar una charla del SENA y llegaban señoras de los barrios a preguntarme asuntos que antes nunca me preguntaban. Es decir, ¿qué va a pasar con la tributaria? Explíquenos ABC. Los trabajadores del SENA, yo fui a una asamblea invitado por ellos, y en vez de preguntarme por sus salarios, por sus botas, por sus overoles, por su escalafón, terminan preguntando asuntos realmente de alta política. Los trabajadores del SENA, los empleados, esos pequeños burgueses, vinculados mediante los trabajadores judiciales, preguntándole asuntos que antes no eran como de su vida cotidiana. De modo que, por la positiva también lo quiero decir, esas dificultades suelen romperse en momentos de crisis y de estallido social. Alguien decía, hay días en los cuales la política se siente al tacto. Tú sales y sientes como con tus manos que algo va a pasar. Bueno, son estos días los que transcurren. Y finalizo con lo siguiente. Que no se equivoquen los analistas. Los chalecos amarillos llevan meses en una oleada superior a la colombiana y resisten meses u años. Lo que empezó en Europa en 2011, 2001, expresiones de comienzos de siglo que toman forma y explotan en el 2011 y vuelven a tener formas ahora en Francia. Cuna, dicen, de la democracia. Bueno, los vemos ahí peleándose el tema de la gasolina primero, como en Chile, pero terminan las pensiones. Las pensiones están siendo objeto de una disputa enorme a escala orbital. Parece ser que ahora los jóvenes están mirando con más empatía a los mayores, y fíjate, en Chile salen los viejos a explicar qué son los fondos de pensiones y a explicarle a los muchachos en la calle. Yo veo al camarógrafo muy atento y a otros muchachos acá. Mira, en la calle explicándole a los muchachos cómo funcionaban las pensiones hace 30 años, porque los muchachos no tienen el chip, y los muchachos haciéndoles círculos en los parques a los viejos, dándoles conferencias sobre los fondos privados de pensiones. Esto es un acontecimiento muy nuevo de América Latina. Bueno, pero Wilson, o sea, a partir de eso que usted habla, de esa conciencia que dijéramos se siente, se palpa a partir de estas movilizaciones, ¿usted cree que en algo los congresistas o el Congreso en general se está viendo tocado por ello, hasta tal punto que no sean solamente los congresistas de la oposición
los que, dijéramos, tengan una postura racional, ajustada, dijéramos, a una constitución, a unos intereses generales frente a los proyectos de ley, sino que ellos en este momentico se vean presionados a actuar en consecuencia frente a lo que se viene ahora en adelante. Por ejemplo, nosotros tenemos pendiente ahorita una ley tan absurda como lo es el de la segunda instancia retroactiva, la ley André Felipe Arias. Uno dice, ¿será que después de que la gente, o sea, ha caído en cuenta de qué es lo que se pretende con ella, que inclusive va en contra de los principios propios del derecho penal, ¿será que esa ley, por ejemplo, va a salir adelante, siendo que estas movilizaciones debieron de haberlo concientizado de que hay un querer popular y alertado y advertido, dijéramos, de lo que puede venir dentro de 2 años? Yo creo que tienen las claves y las formas de imponerla en el Congreso de la República, digámoslo con franqueza. Ahora, ese es un dominio en disputa. La correlación de fuerza al interior del Congreso de la República es un dominio en disputa, y esto es un asunto de ciencia política para estudiar. Yo he venido describiendo lo que pasa en el Congreso de la República y trato de presentárselo de una manera casi que gráfica a la población. Son 3 sectores del Congreso de la República: el oficialismo, los alternativos y los denominados independientes, y se agrupan dependiendo de bloques temáticos. Entonces, en materia de justicia especial para la paz, se agruparon los independientes y los alternativos, y le impusimos al ala reaccionaria derechista de este país, que quería sabotear la JEP, una mayoría más o menos importante en Cámara, y pasamos raspando en el Senado de la República. Es decir, los independientes en lo fundamental se coaligaron con los alternativos y ganamos, pero a los 8 días, a la semana siguiente, estaban derrotándonos en plan de desarrollo. Se sumaron la mayoría de esos independientes, muy mayoritariamente con la bancada oficialista, y esa es la característica del modelo económico. El modelo agrupa a independientes y oficialistas, y nos quedamos reducidos los alternativos votando en contra. Y hay un tercer dominio, ya no la paz, que la ganan los sectores democráticos en paz y guerra, ya no el modelo económico, donde siempre nos derrotan, sino lo que yo llamaría las medidas de pánico social, ese derechismo de tradición, familia, propiedad, legislar contra los gays, contra los marihuaneros, contra los borrachos, contra los maestros, ese pánico social entendido como sociológicamente se denomina. Digamos, los independientes ahí se reparten. Entonces tú encuentras una parte de Cambio Radical votando con la extrema derecha y otra parte diciendo yo respeto las libertades democráticas. Son dominios en disputa. ¿Qué pasa con el paro? El paro cambia un poco las cosas. Hay una reunión de voceros, yo soy vocero del Polo, asistimos a una reunión y el Partido Liberal anuncia a través de sus voceros que va a votar en contra de la tributaria. La movilización hace que se cambie, que se modifique, hace correr la política para los liberales. Pero ¿qué ocurrió pronto? Que César Gaviria trata de negociar por la puerta de atrás con el gobierno y viene e impone de manera draconiana una disciplina liberal que hace que finalmente termine votando. Yo lo lamento, pero reconozco que hay disputa. Hay sectores del partido de la U que nos acompañan cuando nos retiramos de la votación de la reforma tributaria. Nos acompañaron varios de la U, varios liberales, varios de Cambio Radical, al punto que estuvo a punto de perderse, ¿no?, el quórum. Pero declararon recesos, mandaron a traer la gente, restablecen el quórum, pero te hago notar que es un terreno en disputa. Y esto se lo digo al oído de los sectores populares. En tanto crezca la movilización social y el repudio verdadero, es que hasta ahora no les importa. Votan contra el pueblo, anuncian, les dan los micrófonos y la televisión y dicen, yo no voy a votar esa reforma laboral contra el pueblo, pero votan. Bueno, pero indiferentes de lo que opina la gente. Perdón, el rasgo más importante del periodo es la atención ciudadana a estos asuntos, que creo está logrando impactar a algunos parlamentarios y espero que al final logremos las mayorías. Bueno, usted es senador, usted es congresista en ejercicio. Podemos hablar de muchos temas donde hay posiciones, como usted lo dice, en disputa, pero mejor preguntarle a usted como congresista, de dentro, usted está dentro, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como país, los colombianos, para que el Congreso sea más funcional, no a la izquierda, a la derecha, al centro como facciones políticas, sino a la voluntad de cambio hacia adelante que el país requiere? ¿Qué ajustes institucionales hay que hacer en el Congreso para que funcione de una manera más acorde con eso que se llama el alma nacional? Pues es un debate que corresponde como a varios planos. Un plano, digamos, casi que de teoría política conceptual. Si a mí me preguntan, lo resumo de una manera, porque no voy a dar una clase aquí, pero
Si a mí me preguntan, yo estaría más por una especie de república parlamentaria en Colombia que por este régimen presidencialista que es funcional al neoliberalismo. O sea, acabar el presidente y tener un primer ministro. Puede ser una figura que nos permite, digo yo, lo que quiero notar es que el régimen presidencialista es funcional a la concentración del poder que requiere la concentración del capital. Entonces, por ejemplo, te digo un dato, han estado quitándole funciones a los organismos medioambientales de las regiones que están corrompidos, corruptos, pero cuando ocurre que por su cercanía con el territorio empieza una cara a decir no a la minería en Santurbán, obedeciendo a la movilización, toman la decisión de centralizar el poder y decirlo, va para el Ministerio de Ambiente y lo resuelve el ministro con el gobierno, que es el presidente y su ministro. En varios órdenes, en televisión han tomado decisiones parecidas. Entonces, estoy diciendo, si me preguntan en un campo teórico, conceptual, sí, digo, el REM deberíamos marchar hacia allá, pero en lo inmediato eso no va a ocurrir. Lo que debe ocurrir son dos cosas: que la movilización encuentre tal envergadura que termine sobredeterminando la votación del Congreso. Uno, ya ha ocurrido en América Latina y en Europa, ha venido ocurriendo. Es decir, esto ocurrió en Grecia a pesar de todo lo que haya ocurrido después. A pesar de la desgracia postrer de Grecia, esto ocurrió en Grecia y tenemos ejemplos al canto sobre esto que estoy diciendo. Pero digo yo, ya no tan largo plazo y tampoco tan en lo inmediato, lo que tiene que hacer la gente es tumbar a este Congreso de la República y tumbar a este presidente y a estas clases. Es decir, hay que renovar los espacios institucionales en todos los órdenes. En la presidencia de la República, en el Congreso de la República y a partir de allí en las Cortes. Yo ni siquiera haría grandes reformas en lo inmediato, más allá que reformarle chip al pueblo colombiano, porque desde luego que esto no se resuelve con leyes. Tenemos centenares de leyes de todos los pelambres y no pasa nada. ¿Qué es lo que nos falta? Que este pueblo no se embrutezca cada 4 años votando por la oligarquía y que deje pensar que la política es votar. La política no es votar. Mucho más político que votar es salir de marchar. Yo estoy emocionado, esos muchachos, ve, que no cumplen 18. No tienen 18 años y están en la calle marchando, protestando, determinando la política. Eso es mucho más bello. Hostia, ellos son de esperanza. No, mira, te digo, perdóname, yo me emociono, Alberto. De lo que transcurre en Colombia, los muchachos no tienen por qué entenderlo, ¿ves? Pero vos y yo, tantos años tratando de sacar marchas, de explicarle a la gente que esta es la lucha democrática y encontrarnos portentosas. La quieren menospreciar, pero no le hagan caso a eso, muchachos. La verdad es que lo que ustedes están haciendo está cambiando este país sin que hayamos logrado todavía cambiar, ¿no?, las reformas que pedimos, pero lo más importante es que el saldo más importante es que se está cambiando el coco de esa gente, el chip de la gente se está cambiando. Eso es muy importante. ¿Y usted es optimista que en las elecciones del 2022 haya un cambio de caras en el Congreso de la República? Pues yo quisiera no equivocarme, pero como usted no me la está poniendo en términos matemáticos, me preguntan mi sentimiento, ¿qué intuyo? Mira que yo marché en la campaña de Petro, tú sabes que yo me indiscipliné y fui el primero del Ejecutivo Nacional del Polo que dije me voy con Petro por razones que expliqué en su oportunidad y que no voy a seguir discutiendo. Y empecé a marchar en la calle con muchachos de 16 años en esa campaña que me decían, Wilson, no puedo votar, pero marchaban en la campaña. Y yo decía, algo está pasando en este país. Hace mucho tiempo yo no veía eso, pero además de manera consistente. Es que hay una elevación de la lucha y de la conciencia que se puede constatar de mil maneras. Lo más fácil es mirarlo por la vía electoral. Entonces, tantos votos con Lucho, que era el Lucho de esa época, tantos con Carlos Gaviria, tantos con Petro. Entonces tú ves un comportamiento, las elecciones de octubre, ves un comportamiento electoral consistente. No, es muy superior a eso. Es la lucha directa de la gente, es la respuesta de la gente. Te voy a dar un dato, Manuel Castells, lean a Manuel Castells, Ruptura sobre el tema de la crisis de la democracia liberal en épocas de la globalización. Tiene un dato impresionante, tiene una base de datos. Ese libro salió pequeño, mi querido Alberto, porque toda la investigación que lo soporta está en páginas web que no caben en un libro. Pero cuando tú vas a la página web, averiguas, por ejemplo, consistentemente, no en Colombia, en América Latina, ¿qué opina la gente sobre la democracia liberal? ¿Qué opina sobre la democracia? Dicen, esto es democracia y la gente está en contra de este régimen. Hace 5 años había llegado el 50% de la opinión en contra. Se preocupó todo el establecimiento. Esto no lo discuten, ¿no? La academia casi no lo discute. En televisión esto es subversivo decirlo, pues a mí me alegra. Cuando llegaron al 50% prendieron todas las alarmas. ¿Sabes en cuánto ahora, después de 5 años? 80%. ¿Sabes quién lo mide? Naciones Unidas. Año tras año miden el rechazo de la gente a su forma de gobierno. Y te resumo de esta manera.
La gente dice que en Colombia no gobiernan ni Santos ni Uribe. ¿Sabes quién gobierna en Colombia? El dueño del capital en Colombia. El dueño del BBVA. Exacto. Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cuando uno le habla de Luis Carlos Sarmiento Angulo, la gente se eriza y más o menos la conclusión es, en Colombia, Del independientemente Grupo de Aval, Duque, Aval. bueno, el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento, uno sabe que es una élite, pero la gente lo ha simplificado. Sus odios reflejan mucho sus niveles de comprensión y la están enderezando contra el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento Angulo sin entender que son él y 3 pelagatos más. Yo sí creo con el senador de que efectivamente nosotros vamos hacia algo transformador. Todo lo indica, es que pasamos de 3,5 millones, que fue la máxima votación que tuvo Carlos Gaviria en su momento, a una de 8,5 millones, con el fraude comprobado. Y no estoy diciendo el fraude solamente en la registraduría, sino en todo el proceso, cuando comenzaron a mentirle a la gente, a asustar a la gente, etcétera. Venimos a una movilización como la del 21N, que hace cuánto no se veía una movilización como esas, y créame que hay un trabajo a nivel de los barrios, de las comunas, de ciertas organizaciones, pedagógico sobre todo esto, de tal manera de que la gente está adquiriendo una conciencia que estoy más que seguro que dentro de 2 años y medio se va a ver reflejada tanto en las elecciones al Congreso como a la presidencia. Esto va a haber un cambio, yo creo que eso va a ser ineludible. Ahora, yo le pregunto a usted, Wilson, porque pues, yo he trabajado unos temas, uno que tiene que ver, o sea, a mí me preocupa mucho la actuación del Congreso en todo esto, porque pasa de agache en la medida que como es una corporación, entonces como que se invisibilizan los congresistas en particular. Pero uno hablar, por ejemplo, de la responsabilidad patrimonial del legislador por normas que, siendo válidas porque tienen un trámite normal, generan perjuicios generales. Por ejemplo, comenzar a responsabilizar al legislador patrimonialmente por eso. 2, hablar de la figura de la revocatoria del mandato, que al congresista, que es complicado. Y 3, lo que estamos convocando nosotros para el 8 de febrero, y es que hagan unas rendiciones de cuentas periódicas y de manera obligada de cara a la comunidad. ¿Usted qué piensa de esas situaciones? De todas ellas, me gustan varias, pero la más inteligente para esta hora es la rendición de cuentas que ustedes están convocando. Quiero decirle al país, ojalá lo pudiera ver mucha gente, en la ciudad de Cali han venido organizándose de manera autónoma, independiente, y creo que muy atinadamente, algunas fuerzas sociales, cívicas, de opinión, para convocar a los parlamentarios para que expliquen cómo han votado estas leyes. Y yo pienso que ese es el ejercicio complementario de lo que se viene. Me gusta incluso más que las otras, no siendo yo enemigo de ninguna de ellas. Del mismo modo que, hago un paréntesis, yo por ejemplo no soy enemigo de que le bajen el salario a los congresistas. Eso le quería preguntar. Le he dicho a todos que les voy a votar todas las leyes para bajar el salario. Entonces toca porque parece que ganan mucho en relación con los niveles más bajos de remuneración, sin que esté de acuerdo en la argumentación que algunos presentan, en el sentido de que hay que, algo así como que bajarle los salarios a los estatales en general, dice que produce más eficiencia, pura paja. Entre menos ganen los estatales, más proclive puede ser la corrupción. Yo estoy porque hay una buena remuneración, el Congreso está sobre remunerado de acuerdo con la media internacional y por todos los indicadores. Pero tampoco es verdad que eso nos resuelva los asuntos de corrupción, también lo voy a decir con justicia. Hay que explicarle a la gente la verdad. Estos salarios altos en el bolsillo de los congresistas corruptos son para los chicles y los cigarrillos. Lo que se echan al bolsillo de ellos no es por concepto de los salarios, lo pueden donar completico. Lo que se echan son millonadas de las fracciones. Un porcentaje muy pequeño de Odebrecht llena el bolsillo y vuelve oligarcas a medio Congreso de la República. De modo que digo esto para decir, me gustan también esas medidas que se señalan en el Congreso, pero de las más inteligentes que yo encuentro en estos momentos es el tema de la rendición de cuentas. ¿Por qué razón? Porque si hay solicitud de rendición, puede que no haya rendición de cuentas, puede que los parlamentarios no le asistan a ustedes, pero usted se imagina el espectáculo social de un grupo muy calificado de ciudadanos de la ciudad de Cali diciendo no asistieron, ni siquiera condenándolos, solo informarle a la población que no asistieron. Entonces te va a decir, oiga, no los citaron, ustedes van a decir, mira, aquí están todas las cartas recibidas, y como no están acostumbrados, va a ser un momento muy interesante, que yo inclusive les diría a ustedes que no puede terminar el 8, deberían insistir tantas veces cuantas fueran, como cuando usted queda en el ridículo después de que no asiste y no asiste y desasiste. Hay que seguirlos invitando Yo creo que hay que seguirlos invitando después de esto, creo que va a ser un acontecimiento
porque eso sí nos da lo siguiente, es decir, eso lo que nos da es conciencia social, acercar la política. Esto es muy inteligente lo que ustedes hacen. Es decir, cuando usted acerca la política a la gente y la gente la siente más cercana, puede juzgar más fácilmente y de manera mucho más comprometida. ¿Y qué va a ocurrir después? Hombre, que tal vez una revocatoria la ganemos, porque le digo, si convocan una revocatoria hoy, de pronto nos la vuelve y la gana el uribismo, y a mí me parece una desgracia. Cuando dicen asamblea constituyente, yo digo, ¿cuál es la conciencia popular? Si la gente, si gana una asamblea constituyente, unos señores monarcas, pues nos imponen un virreinato. Si ganan los demócratas, nos imponen constituciones democráticas, de modo que una constituyente no es buena ni mala en abstracto. Sirve o no sirve en función de unos propósitos sociales relativamente inmediatos, además, eso no es para discutir el sexo de los ángeles. En este caso, una revocatoria la ganamos sí, solamente sí, previamente, por eso no me gusta ponerle fechas cosas. La ciudadanía organizada hace lo que ustedes hacen aquí. Yo no vine a sobarles el saco, yo vine a decirle a la comunidad y a los otros sectores que organizarse en función de llamar al congresista con todas las buenas formas, ofrecerle todos los micrófonos para que todo el mundo lo vea y tenga que explicarle a los vallecaucanos por qué votaron positivamente esta malhadada reforma tributaria. Así es. Bueno, volteemos la página y miremos otros aristas de este gran tema de la situación nacional. El fin de semana se anunció que el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, dejaba el cargo, pero eso ya de por sí es noticia, porque a todas luces es la embajada más importante del país. Pero lo que llama la atención es que también el fin de semana estuvo aquí en Colombia Mike Pompeo, pero todo indica, según la información de prensa, que una condición que puso Mike Pompeo es, él venía, pero sin el embajador de Colombia acompañándolo a esta misión de la reunión internacional contra el terrorismo. Y coincide que la canciller de Colombia, Claudia Blum, se reunió en el, ¿cómo se llama?, el Secretario de Estado en Estados Unidos, en la Secretaría de Estado, y la condición fue sin el embajador de Colombia en esa reunión. ¿Cómo leer este tipo de señales de humo? Estamos definitivamente sometidos al alineamiento de Estados Unidos frente a la política exterior de Colombia. Creo que es una de las mejores demostraciones. Un hombre mucho más que proclive, entregado a los dictados norteamericanos como Pacho Santos, que ha hecho todo lo posible por hacer exhibicionismo de su servilismo diplomático. No te olvides cuando vino acá a provocar a Venezuela, no te olvides lo que ocurrió en el puente, no te olvides a Pacho Santos diciendo a los colombianos que después de que invadieran Venezuela es que Cúcuta se iba a volver la ciudad más próspera, es decir, los términos más odiosamente antilatinoamericanos dichos por ese hombre, y después resulta repugnado por Pompeo y por el establecimiento norteamericano. No te olvides que cuando llegó Evo Morales encontró pruebas de que los gobiernos anteriores eran tan serviles a los gringos que los gringos los hacían desfilar disfrazados en las fiestas de la embajada boliviana. Esto es una vergüenza internacional, sepan los colombianos. En Bolivia los embajadores disfrazaban a los ministros en fiestas íntimas para burlarse del pueblo boliviano. Pues bien, esa élite entreguista latinoamericana es pisoteada con frecuencia y después sencillamente desechada, del mismo modo que lo hicieron con Fujimori, con Noriega, y por qué no hacerlo pues con Pachito Santos. Y por otra parte, decir que después de la fracasada agenda antivenezolana del intervencionismo de esos días, es decir, del cerco diplomático con amenaza de intervención, porque realmente eso fue, creo que se ha venido algo así como diezmando mucho la política exterior colombiana, y son más las presiones internas del uribismo la que explicaban la tentativa de mantener a Pacho, que era insostenible. Pacho no se mantenía por sí mismo, sino por las presiones internas del Centro Democrático, encabezados por su ala más derechista. Creo que lo que ha ocurrido es un desenlace apenas de esperar, después del estrondoso fracaso y del verbo lenguaraz de Pacho Santos.
Sí, los gobiernos colombianos siempre han chillado frente a lo que pasa en su entorno, ¿no? En América Latina. O sea, el único que ha sido proclive y arrodillado y somos procónsules del gobierno americano somos nosotros. Los otros, pues, por lo menos han pasado otras etapas y se han regresado de pronto, pero lo que indica el concierto, dijéramos, internacional, por lo menos a nivel de América Latina, es que nos estamos, estos otros países se están desprendiendo, despegando un poco de ese dominio de una u otra manera, pues. Y eso es lo que aquí deberíamos de estar haciendo ya a estas alturas, pero indico, toda esta movilización que se viene dando, toda esta historia de avances, de progreso, inclusive en las elecciones pasadas a nivel local y regional, indican ya una tendencia. Y una tendencia mundial que inclusive que tiene que ver con la cuestión del medio ambiente, del cambio climático e inclusive ahorita la discusión que se estuvo dando en Suiza. Y eso nos pone y nos confronta precisamente frente a los intereses del gran capital, el gran capital que es por lo menos en nuestro hemisferio, el capital americano. Entonces yo creo que, pues, infortunadamente que el cambio que se está dando, por lo menos frente al embajador colombiano en Norteamérica, no se haya dado antes por otras situaciones, por sus capacidades que no las tiene, porque es una persona que habla de manera inapropiada para un diplomático. Ojalá ese cambio se hubiese dado antes. Ahorita se da es porque para los Estados Unidos, a partir de lo que se reveló, lo declaró persona no grata, no sin grata. decirlo. Y eso ¿Sí? no debería ser así. Debió haber sido por una voluntad propia del gobierno colombiano. Permítame voltear otra página. El tema del asesinato selectivo y sistemático que viene ocurriendo de líderes sociales, de líderes de restitución de tierras, de líderes sociales, no solo campesinos e indígenas, sino también urbanos en las ciudades. En la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en algunas zonas del Cauca y pudimos confirmar, dicho por la gente, es que a ustedes les cuentan los muertos que tienen más representatividad, el líder, el gobernador indígena, el guardia indígena, pero nosotros aquí sabemos que no son 1 por día, sino 3, 4, 5 por día, son los que no salen en la gran prensa. Así nos lo decían. Es decir, de esos 20 y tantos, si estamos en 28, 29 días del mes de enero, no van 29 líderes sociales asesinados, van 29 emblemáticos, pero unidos a otros quizás 29 o 30 o 40 que son personas que de alguna manera están jugando en los territorios. Esto no tiene duda de que es una mano negra que viene desde el ejército, desde sectores de la policía. El gobierno no está haciendo aparentemente nada por detenerlo, pero a mí particularmente, Wilson, que vivimos la época del Estatuto de Seguridad, me parece que se está reeditando la época infausta del Estatuto de Seguridad en Colombia. Sí, yo estoy de acuerdo. Y de nuevo, pues no quiero tener algo así como la moción de privilegio por las canas que compartimos, con unos más que otros por edad, por otros más por otras razones, pero es cierto, es decir, por lo tanto podríamos agregar algo. Realmente corresponde a una elaboración teórica desde la fuerza pública, desde la Escuela de las Américas, desde la doctrina de la seguridad nacional, desde la doctrina del enemigo interno, que para unas épocas es una cosa, para otras épocas es otra, pero que en el fondo es lo mismo, el narcotráfico como pretexto, los comunistas como pretexto, la Unión Soviética como pretexto, Chávez y Castro como pretexto, en fin. Pero en general se trata de una elaboración supremamente fundada, o por lo menos explicada desde los cuarteles del ejército, y que irriga la fuerza pública. Eso es absolutamente cierto. Razón por la cual, bueno, y lo segundo que quiero hacer notar, yo creo que es muy importante en el análisis político, y no se empieza a discutir, pero quiero hacer notar, cuando se hizo el debate de seguridad nacional tuve ocasión de señalarlo en presencia del generalato. Lo nuevo es que vuelve a aparecer lo que por las épocas que tú mencionas, exactamente después de Turbay Ayala, se presentó en Colombia, y es una contradicción al interior de la fuerza pública, y aparecía entonces como ahora mucho más
firme ahora que antes, creo yo, un sector autocrítico de la fuerza pública y aún de la oficialidad que empieza a denunciar estos hechos y para la historia. Voy a recordarles a ustedes la figura de un hombre muy importante de la política colombiana, Carlos Jiménez Gómez, procurador del periodo de Belisario Betancur, que escudriñó estos hechos en la fuerza pública y señaló que el movimiento a secuestradores, ¿vos te acordás? No solo el MAS, la JIP, Juventudes Inconformes de Colombia, que habían las águilas negras de las épocas que procedían de mandos militares, y le puso un nombre al conjunto genérico de los militares comprometidos en estos hechos luctuosos para el país, que han ensangrentado el país, y esos sectores de la sociedad civil que le acompañaban, le llamó genéricamente las fuerzas oscuras. Durante largas décadas discutimos qué eran las fuerzas oscuras y desde voces muy importantes, digo a los jóvenes, se creó de manera permanente. Es decir, vos te acordás, hacíamos foros de derechos humanos cada 8 días y después se dijo foro permanente de derechos humanos. Tal es la magnitud de la sangre que vertía el movimiento social colombiano, de las torturas, de los secuestros, de las desapariciones, que tuvo que crearse una comité permanente y un foro permanente. ¿Recuerdas a Callejas tal vez? Bueno, a hombres muy insignes de la época. Bueno, ese sector de la fuerza pública autocrítico entonces fue sofocado, perseguido al interior de las Fuerzas Armadas. Hoy, en mi opinión, Dicter, esto lo quiero dejar dicho, sí. Lo nuevo es que ese sector parece sobreponerse, inclusive con una especie de comunicación, es decir, que el New York Times le dedique páginas completas al examen de estos hechos, que la revista Semana, que la prensa internacional, que el Congreso de la República por primera vez tenga pruebas tan importantes para que se caiga un ministro de Defensa. Esto no ocurría en esa historia de antes, esto es nuevo, es particular, y permítame concluir con esto. Esa es apenas una parte, eso es una expresión en la fuerza pública de una contradicción mayor que hay en la élite colombiana y que no ha podido ser resuelta. Es la contradicción entre lo que llamaron genéricamente el santismo y el uribismo, que realmente expresa otras cosas mucho más allá. Ese uribismo que tiene una pertenencia orgánica a unos núcleos sociales y políticos, y otros sectores de la élite, inclusive con participación del sector financiero. Fíjate tú que con frecuencia está aupando una salida distinta. Alguien me decía, y con esto cierro, lo que pasa es que la paz es buena para los negocios de la oligarquía. Y yo le decía, sí, hay guerras neoliberales y paces neoliberales. Lo que pasa es que a usted lo exploten torturando no es lo mismo que lo exploten al menos sin tortura. Creo que eso define bien lo que está ocurriendo, y esto que estamos viendo en la fuerza pública es apenas una expresión muy notoria de otra contradicción mayor que debe ser comprendida. Pero eso de la fuerza pública yo diría que también se enmarca dentro de un proceso que se llevó a cabo, como es el de La Habana con la FARC, que implementó lo que tiene que ver con la JEP y que dijéramos que le dio la salida a muchos actores de la violencia para que dijéramos en cierta forma normalizaran sus vidas, legalizaran sus vidas, pero a cambio de decir la verdad y bueno, de velar un poco todo lo que hay detrás de toda esta historia de sangre en este país. Ahora, de todos modos, yo no creo que haya que irse tan lejos para comparar la situación actual. Creo que inclusive el antecedente más próximo es el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, más claramente el asunto de la seguridad democrática, los falsos positivos y una estrategia o forma de ejercer la violencia hoy en día que los criminólogos llaman las masacres por goteo. Cuando nosotros vemos toda esa cantidad de líderes sociales, líderes populares, líderes de las comunidades que están siendo asesinados y los tomamos en conjunto, nos damos cuenta que realmente aquí hay una masacre impresionante por parte del Estado, a la cual se suman otras masacres que estos criminólogos también llaman, que tiene que ver, por ejemplo, la ausencia de salud, de ciertos servicios que generan pues una cantidad de muertes en hospitales, en ciertas regiones. De todos modos, a esto también quiero llamar la atención, se le suma la criminalización que se está dando a través de los grandes medios de comunicación. En particular lo que tiene que ver con la protesta, que simplemente la ciñen a lo que tienen que ver con algunos fenómenos de vandalismo, detrás de los cuales se ha descubierto que hay mucha gente de los órganos de seguridad que participan de ello, y llama la atención porque eso lo que hace es
posibilitar el ejercicio de un poder policivo mucho más violento, mucho más agresivo, dirigido contra principalmente jóvenes, que son los que se organizan, que son los que se manifiestan, que son los que marchan. Entonces sí estamos viviendo un momento bien particular que reúne elementos del pasado, pero también de un pasado muy próximo y que está avanzando en unas técnicas mucho más refinadas que hay que tener ojo visor sobre ello. Dícter, pero yo quisiera hacer una anotación. A la muy oportuna y buena observación de Dícter acerca de Duque reedita Uribe, que además no es un lugar común, es muy buena anotación que hace Dícter, porque la gente suele pensar que no es una reedición, pues sí lo es, con sus formas. De modo que esa observación me parece muy válida. Pero lo que yo quisiera insistir no es tanto una especie de continuum de estos sectores de derecha, que al fin y al cabo es la oligarquía, sectores de la oligarquía colombiana expresándose. Lo que yo quiero hacer notar es que desde hace más de 3 décadas no se verificaba una contradicción importante al interior de la fuerza pública. Sí. Y que en esa época Carlos Jiménez Gómez llegó a diagnosticar y a upar eso porque encontraba oportuno. ¿Qué decía Carlos Jiménez? Decía más o menos, oye, hay que castigar a los masacradores y promover a los que denuncian. Esa suerte de contradicción de esa época la perdieron los militares demócratas, o por lo menos que denunciaban. Yo no me consta que sean demócratas. Es posible que sea un uribista que diga, yo no acepto que degollen a ese muchacho. Uribista y todo viene y dice, acá, mi vecino oficial acaba de degollar al capturado. Yo no digo que sea ni siquiera demócrata, izquierda. He dicho que hay una contextura de un sector de la fuerza pública que al menos, sea o no patriota, está diciendo, no acepto estas formas de violación del debido proceso, bueno, de los derechos humanos. Eso no es decir, hay textos que muy pocos lamentablemente dedicados a esa época, donde explican el modo como fue sofocado ese amago autocrítico de la fuerza pública. Pues bien, mi teoría es que hoy debemos premiar a los militares que están denunciando y que son perseguidos y que han logrado sobreponerse a la persecución. Es que lo que acaba de ocurrir es brutal. Estaban pasando por el polígrafo a sectores completos de la oficialidad para establecer la causa de la denuncia. Y tienen la valentía de repetir y decir, es que además nos están interceptando desde Facatativá. Es decir, lo que acaba de hacer ese sector de la fuerza pública es valeroso y debe ser recibido con profundo respeto y consideración por parte de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo quiero conectar este análisis con el llamado fenómeno del narcotráfico, porque es fenómeno, es combustible, es causa eficiente de todo este desmadre que vive Colombia a nivel de violencia y de inseguridad física y política. Nosotros acabamos de escuchar al señor Vivanco y acabamos de conocer que en el informe que entregó de lo que está pasando en el Casanare, en la zona de Arauca, etcétera, él dijo, es que hay más de 40.000 militares en la zona que viven en los batallones y no salen a hacer, ¿cómo se llama? Pues custodia de la zona, y cuando salen en montón porque ellos también sienten miedo a ser agredidos. Pero no nos vamos al Catatumbo, ni nos vamos a Arauca, vámonos al Cauca y vámonos a Jamundí. Jamundí nomás. Aquí a Jamundí. Nosotros tenemos información que en la zona alta de Jamundí está el batallón de alta montaña de la 3ª Brigada, pero sabemos, porque nos lo han dicho personas que habitan en esa zona, que en este lado están o las disidencias o las BACRIN o como se llamen los mafiosos y los narcotraficantes, y aquí al frente están los soldados. Los soldados no se acercan donde están estos, y estos hacen fiestas incluso en las cabeceras de los corregimientos. Es una especie de paz romana, hagámonos pasito, mantengámonos en el territorio, pero el pueblo está, mire, hoy día hay gentes allá arriba en Villa Colombia, en Meseta, donde hubo unas masacres la semana pasada, Meseta, sí, San Antonio, etcétera, toda esa zona, La Cruz, que la gente dice, nos tenemos que volver o guerrilleros o en todo caso alinearnos con ellos, porque si ven a una persona acercándose a alguien de la fuerza pública, inmediatamente ya quedó señalada por este lado, y si la ven en el otro lado porque los intimidaron las bacrinos, las disidencias,
el ejército también los va a señalar. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? Desde el Congreso, ¿cómo se puede ayudar a resolver? Es que ahí está el nudo gordiano de la violencia política, porque es el incendio económico que tiene. Bueno, yo creo que en general el narcotráfico ha sido funcional a la violencia, pero como negocio necesita de la violencia y de la irregularidad. De paso, puedes decir, está absolutamente establecido que la ilegalidad, el prohibicionismo aumenta la tasa de ganancia del negocio del narcotráfico. Y si eso es así, más o menos también está establecido, lo reconocen los expresidentes, porque los expresidentes colombianos tienen una facultad, es que se vuelven estadistas post-mortem. Después de que se le acaba el periodo, recuerdan que son estadistas y van a las conferencias internacionales a explicar lo que siempre han debido decir. Y es que hay políticas públicas que permiten salir, bueno, esto no es un camino de rosas, es que se acaben los muertos de un día para otro, pero evidentemente que si hay lo que los economistas llaman incentivos perversos a un negocio ilícito en el prohibicionismo. La forma como se combate el narcotráfico, eso está absolutamente estudiado. Escucha a Gustavo Bolívar, que está dedicándose a un proyecto de ley precisamente no solo para prohibir el glifosfato, sino para dar la posibilidad de la erradicación manual, que resulta ser mucho más efectiva, y sobre esto hay que basarse en los datos de las propias instituciones. La tasa de resiembra de los cultivos erradicados voluntariamente, manualmente por la población, es mucho menor que aquella que se persigue por otras modalidades. De modo que, en general, esto ha sido ensayado, discutido, comprobado en términos económicos y, digamos, sociales. Creo que, no nos echemos cuentos, la política prohibicionista conviene a dos actores en consecuencia. A los gringos principalmente, que nos venden el glifosato y que encuentran el narcotráfico un pretexto intervencionista. Y de otra parte, a sectores de la propia fuerza pública y del narcotráfico que han hecho de la guerra un negocio. Es que la guerra es un negocio. Y el narcotráfico, pues, sobra decirlo. Lo que explica también por qué en buena medida, desde épocas añejas, pues me van a perdonar los muchachos que nos vean, o más bien deberían agradecernos que le traigamos 3 datos. En la época en que combatían el cartel de Cali y el de Medellín, todo mundo sabía, hasta en las esquinas, los taxistas que eran pagados por el narcotráfico vallecaucano, el cartel de Cali, sabían todos que tenían alianza los unos con la fuerza pública del ejército y los otros con la policía. Es decir, hay una especie de franquicia de la policía o del ejército al servicio de la guerra entre dos carteles sobre lo cual se han escrito libros y hecho hasta novelas. Y lo trágico aquí es que no estamos hablando de una historia desconocida, que hay que buscarla en los anaqueles de los altos especialistas. Hay novelas que se transmiten en América Latina, exitosas, que presentan de cuerpo entero cómo eran cooptados los mandos del ejército y de la policía. Y no hace mucho, aquí yo no me acuerdo ya cómo se llamaba, ¿vos te acordás? Cuando se enfrentaron aquí el ejército y la policía por allí, por Jamundí para abajo. No, sí. Que mataron como 7. Por los lados de Potrerito fue. Eso. ¿De Potrerito para abajo? ¿Cómo se llamaba eso? Villa Colombia o No, San Antonio. en la zona de Potrerito. ¿Cómo se llamaba? Fue en todo Potrerito. Bueno, no recuerdo. Se enfrentaron por las operaciones del narcotráfico de la zona, ejército y policía. Eso hace nomás Byron, un comandante de la policía, Byron, resultó capturado por los temas, y son hechos públicos. Además, en derecho existe algo que llaman los hechos notorios, eso no requiere gran demostración. Las gentes del común constataban en la zona lo que estaba ocurriendo, y eso sigue pasando. Y le agrego, en el Cauca la gran tragedia es que no se van en masa como vos decís que se van en el Arauca, es que están vigilando las carreteras por las cuales se comercia y se trafica la todo, gasolina, los insumos, no, la droga como tal, todo. Exactamente. Con destino a la vía fluvial o aeroportuaria o carreteable, y es el ejército haciendo presencia de manera muy importante, con un copamiento territorial muy importante. Ahora, esto no es una denuncia parlamentaria, estos son hechos presentados por el movimiento indígena en el Cauca en presencia de los parlamentarios los días de las audiencias públicas. Es decir, vamos a una audiencia pública y vienen los indígenas a decirnos esto.
en televisión, en vivo, transmitido, y en el país no pasa nada, de modo que pues algo anda mal, la política en general, y lo vinculo a lo otro. En general, esa doctrina de la seguridad nacional de la cual hablábamos, hija de la Escuela de las Américas, siempre ha necesitado del narcotráfico y de los actores ilegales más poderosos. Hoy el cartel de Sinaloa, ayer el cartel de Medellín, pero antier ¿quién fue? Fue la contra nicaragüense. No se olviden que la contra nicaragüense comerciaba cocaína con el Departamento de Estado americano y con la CIA para agenciar la contrarrevolución en Nicaragua. Son actores de poder que hacen parte del mismo bloque de poder, narcotraficantes y sectores descompuestos del establecimiento, hacen parte del bloque de poder y agencian el statu quo. Por eso casi siempre combaten es a la izquierda y pocas veces a la propia derecha. Bueno, yo resumiría el asunto de la siguiente manera. Yo creo que hace rato está detectado de que el problema del narcotráfico se soluciona es con la legalización. El problema es que la legalización pasa es por acuerdos de carácter internacional, infortunadamente por, digamos, las dependencias económicas que hay de un lado a otro. Pero el narcotráfico genera toda una estructura legal e ilegal que sobrevive de eso. Estamos hablando de que por parte del Estado hay todo un establecimiento militar, una organización militar, de policía, de fiscalía, de justicia, que viven precisamente de lo que eso genera. Ahora, todos los criminólogos han dicho que la prohibición lo que hace es generar una violencia alterna a la que implica el propio consumo de las sustancias, si se quiere. Entonces está el problema de apoderarse de tierras, de apoderarse de rutas. Mire lo que está pasando en el Cauca. Los indígenas están intentando hacer control precisamente sobre eso, sobre ese delito que se realiza en sus tierras, y ellos son los que están siendo masacrados en este momento, tanto por actores ilegales como actores legales. Miren lo que pasó en Villa Colombia, por ejemplo. Estamos hablando de una situación en donde fue un accionar del ejército, es un claro falso positivo, en donde inclusive, dijéramos, hasta los militares se atrevieron a decir que eso era un anuncio de lo que venía más de aquí en adelante. Entonces, falta la voluntad, como dijo Wilson. Un personaje como Samper en su momento, antes de llegar a la presidencia, estaba apoyando una situación de esas, llegan a las presidencias, se envuelven en unos intereses muy particulares y se les olvida sacar adelante esas propuestas. ¿Has visto a César Gaviria pontificando en el extranjero, diciendo la importancia de legalizar la droga para resolver el problema del narcotráfico? Hay un club de expresidentes, notorio, expresidentes de varios países de América Latina, explicando que la legalización es la salida. Me quedan muy pocos minutos, pero necesito poner la lupa en lo siguiente. El narcotráfico es un tema que ya brevemente lo hemos explicado, pero cómo ese fenómeno del narcotráfico se ha convertido en una cultura de acceso al poder. Ya no es un problema de violencia, de control territorial, sino cómo el narcotráfico terminó incorporado en la cultura ambiente del funcionario público, del político en campaña, del político en ejercicio, del contratista del Estado, del empresario que hace grandes negocios, porque de alguna manera el gran problema de la llamada corrupción, que a veces es inmanente y todo el mundo sabe qué es, pero nadie sabe cómo es que hay una cultura de enriquecimiento rápido, cueste lo que cueste, y haya que sacar del juego a quien haya que sacar. ¿Cómo combatir ese fenómeno de transculturización que ha vivido Colombia? Pues yo tiendo a ser un poco estructuralista en esas discusiones. Yo creo que hay unos asuntos estructurales que hay que hacer, y desde luego que eso, la vida concreta del ser humano en estas condiciones, pues se hace un asunto cultural, se hace conciencia social, se hace modo de vida. Alguien decía que uno no vive como piensa, sino que uno tiende a pensar como vive. Esto explica los modos de ser de los pueblos, los modos de ser de las clases sociales, de los segmentos. El establecimiento y la oligarquía trata de tener una forma de pensar como vive, afín a su modo de vida. Y los sectores populares, ahora vivimos en el mismo mundo, por eso compartimos lecturas también. Pero si se trata de asuntos más o menos, digamos, de fondo con el tema de la corrupción,
Estoy muy interesado, y te lo había dicho, por el texto que traje, me lo preguntaste. Entre otras cosas, creo que hay uno mejor que este de Garay, sobre el tema de la corrupción. Terminé haciéndole propaganda a Luis Jorge Garay. El gran libro de la corrupción es un texto muy atractivo que escribe al limón con Eduardo Salcedo Albarán. Y está hablándonos, fíjate, nos está comentando de Soledad, el municipio, el pueblo que se robaron. Fue como lo llamaron, la revista Semana, así le han seguido llamando. En Soledad, si se quiere, se condensan, que no es el único municipio, lamentablemente, para desgracia nuestra, pero sí es muy emblemático, porque empezó la corrupción prohijada, entre otras cosas, por un actor político, Fuad Char, papá de todos estos Char, que tienen grandes figuraciones políticas y están sobredeterminando la política. La gran alianza en estos momentos que está haciendo Duque en buena medida con Cambio Radical para ganarse a la facción de Vargas y a la de los Char. Hay una transacción interna. Los Char, como el Ñoño, como Musa de Besaile, como cualquiera de la época, y su papá quitaba y ponía a cantidades de alcaldes cuya característica principal desde el 2001, desde hace mucho tiempo, por eso la desgracia de Soledad, es que también al mismo tiempo le servían a las Autodefensas Unidas de Colombia. Hay todo un historial de vinculación entre alcaldías, clan de los Char y paramilitarismo. Esto pues está escrito por Luis Jorge Garay, esto no es una invención, pero además está consignado en investigaciones académicas de mucha importancia. Y dice Garay, a esto hay que aprender a mirarlo de una manera nueva. Lo vincula, fíjese usted, con dos cosas interesantísimas, mira, con la forma como operan las redes sociales. Dice, la criminalidad opera como las redes sociales, y hay algoritmos, por eso la Fiscalía está buscando esos algoritmos en las redes sociales para compararlo con los grupos criminales. La contextura, al parecer, tiene mucho que ver, o la forma como se da, ¿no? Y con Odebrecht. Entonces, a todos ellos, dice, corresponde una nueva etapa de la corrupción. La otra vez era la corrupción general, genéricamente. Después aparece una nueva categoría que le llaman la captura del Estado. Después aparece una nueva categoría que le llaman la captura invertida del Estado. La captura del Estado es que los corruptos se todo el Estado. La captura invertida es que el establecimiento desde el Estado hace alianzas con los paramilitares. Es decir, ya no son los paracos tocando la puerta a los candidatos, sino que es el alcalde o el candidato buscando al paraco diciéndole, hazme ganar para hacerte esta transacción. Esa captura invertida, que mira un periodo, ha dado lugar a otra cosa que se llama la reconfiguración cooptada del Estado. Lo digo solamente para decir, esto es un asunto muy complejo, y que es la reconfiguración cooptada del Estado. Es que ya el Estado empieza a acondicionarse en función de la corrupción. Y entonces tú ves el Estado y los corruptos en una especie de simbiosis. Mira, lo resumo así, el mejor ejemplo, Odebrecht abrió una dependencia transnacional, hizo una reingeniería y crea toda una dimensión transnacional para comprar presidentes, alcaldes y gobernadores. Es decir, así como vos tenés una división de producción, de comercialización, de distribución, qué sé yo, tener unas cadenas, crea Odebrecht dentro de la institucionalidad. Y los brasileños la han venido, ¿cómo decir?, describiendo. Y fíjate tú, tan inteligentemente manejada que cuando se rompe la cosa de la corrupción, es utilizada para castigar a los sectores menos corruptos del establecimiento brasileño. Eso llamaba el PT. Ahora han venido a establecer que, si bien lograron tocar mediante esa dependencia figuras del PT, fueron excepcionales, y que la mayor parte de la cooptación se dio a los partidos bolsonaristas que ahora llevaba Bolsonaro. ¿Por qué? Porque esos otros partidos estaban combatiendo la corrupción, tocan algunos de sus hombres, pero en todo caso de manera relativamente insignificante, y los verdaderos partidos corruptos, y resumo, dicen estos hombres, en ese momento ya se trata es de ganarse a partidos enteros. El desafío hoy de la reconfiguración cooptada, ¿cuál es? Ganarse partidos enteros para ganar dos cosas en el Estado: legitimidad principalmente, ¿no? Y legislación. Ya no solamente legislen, es también denme legitimidad. Correcto. Bolsonaro es una expresión muy consumada de ello. Lavar el nuevo estado cultural del poder, eso sería. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Le agradecemos al senador Wilson Arias Castillo que haya aceptado esta invitación para darnos sus puntos de vista, para mostrárnoslos y para manifestar públicamente su compromiso con el sentir de la nacionalidad, el sentir del país, que no es otro el de que en Colombia haya posibilidad de inclusión para las inmensas mayorías que no están incluidas
en unos mínimos del bienestar y que hayan posibilidades de construir un país económicamente pujante en paz social, que no sea producto esa pujanza económica de una política sistemática de exterminio de los habitantes de los territorios que por una u otra razón tienen tentación para los sustentadores del poder económico transnacional o nacional. Y decir que aceptamos, y nos parece que ha entendido muy bien Wilson Arias, el intento y el esfuerzo que estamos haciendo, porque este medio de comunicación está dentro del grupo de convocantes, una serie de organizaciones y medios de la ciudad y de la comarca, a congresistas inicialmente del Valle del Cauca a rendición de cuentas, porque nosotros sí creemos que ya hay que acabar aquella especie de cultura reverencial, de complejo reverencial. Una vez que tú eliges a Wilson Arias Castillo para decir que era un ciudadano común y corriente, en el momento en que pasa a ser senador, pareciera que ocurre una transmutación en los ánimos, donde hay una especie de reverencia a ese ciudadano que tan solo 24 horas antes era un ciudadano común y corriente como usted y como yo, y ahora pasa a ser del estamento de poder a quien casi que hay que hablarle como con cáscaras de huevo para que no se vaya a destortillar la conversación. No, en términos de respeto, en términos de cultura democrática, hay que hablarle a los congresistas haciéndoles entender que ellos son mandatarios y no mandantes, que ellos están elegidos por el pueblo, por los ciudadanos, para que transfieran a los estamentos de poder muchas de las inquietudes que en los territorios y en los diversos sectores sociales se están cocinando en miras de mejorar la convivencia de los colombianos. Y insistir, este despertar de la ciudadanía tiene una esperanza afincada en los más jóvenes, porque como bien lo dijo Wilson Arias en algún momento de sus intervenciones, nunca como ahora se había visto tanta muchachada saliendo a manifestar simplemente un déjenme jugar el partido, yo quiero que me abran la cancha. Eso es todo lo que está pidiendo la muchachada. Ábrame en la cancha de la educación, ábrame en la cancha del trabajo, ábrame en la cancha de la salud, ábrame en la cancha de la convivencia, de la paz social. Déjenme a mí, que soy joven y que soy el que voy a vivir en lo más largo del siglo XXI, la oportunidad de jugar para hacer goles de paz, de convivencia, de inclusión y de despegue definitivo de Colombia en el siglo XXI. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.